Bueno, bienvenidos, como ha dicho Jesús, yo también la bienvenida a esta primera jornada en la Coreofilia, Madrid y Adelante. Yo he preparado esta charla cubriendo la baja de Edu, que iba a dar otra más interesante que la mía, pero bueno, me lo pidió si le podía suplir que a la última hora, que le ha surgido por trabajo, no podía venir, y aquí estoy, ¿no? No lo he podido preparar. También quiero decir que yo no soy ingeniero de estructuras ni mucho menos, tengo conocimientos básicos nada más, y intentaré pues todo lo que vaya diciendo, intentaré usar un vocabulario y una terminología muy de andar por casa para que todo el mundo lo pueda entender. Si en cualquier momento no entendéis algo o queréis preguntar cualquier cosa, me paráis y me preguntáis y veré si os puedo responder. Bueno, como sabéis todos, la charla está sobre la sobrecarga en las viviendas y cómo colocamos nuestros acuarios y cómo pueden llegar a afectar, ¿no? Es un tema que parece una tontería, pero por lo menos hay que tener conocimiento de lo que pasa y luego ser conscientes, ¿no? La consciencia es lo más peligroso, entonces ser conscientes. Yo siendo conscientes podría tomar las decisiones y arreglarse o no, que en principio no debe haber problemas, pero hay que conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, he distribuido un poco, he hecho este pequeño índice, el primer punto, un poco lo que dice la normativa, cómo se calculan las viviendas, ¿no? Qué cargas aguantan y en contra de las cosas que salen por ahí por internet, que he leído cada cosa que se ponen los pelos de punta, ¿no? En foros, además he intentado leerlos en foros de temas de acuariofilia, ¿no? Y lees algunas cosas que son bastante peligrosas incluso, ¿no? Luego, cómo calcular la carga de un acuario, que es mucho más que los litros que tiene el agua, los litros de agua que tiene el acuario, los sitios mejores y peores para ponerlos, tópicos, que esos he ido leyendo en internet que son curiosos, cuando menos, algunos del nuestro propio, y luego algún caso real, que veáis que las cosas se caen, que tienden a no caerse, pero a veces se caen, ¿no? Bueno, primero, la carga con la que se calcula una vivienda hoy son 200 kilos por metro cuadrado. Ahí yo he leído que si 500, no te preocupes, que hasta 500 kilos los forjados se calculan con eso. No, son 200 kilos. Antes se calculaban con 300, pero es igual que ahora realmente porque se tenían en cuenta otras cosas, como los tabiques no se tienen en cuenta, entonces son 200 más 100 de tabiques. Antes eran 300 con tabiques incluidos, o sea que al final es lo mismo. Son 200 kilos más las tabiquerías. Si las tabiquerías son más pesadas de 100 kilos por metro lineal o 120 kilos por metro lineal, entonces también hay que considerar el tabique con un peso extraordinario y ya no va repartido en esos kilos de kilos de uso que se da a la vivienda. Luego, por supuesto, hay otras cargas. Cuando tienes equipos especiales, pues hay que tenerlos en cuenta. Y hay, por supuesto, miles de coeficientes de seguridad que hacen que al final, por mucho carga burradas, pues las cosas tienden a no caerse. Esa es la realidad, ¿no? Cuando algo se cae es una suma de muchas cosas juntas que hacen que al final pase el accidente, ¿no? A la hora de calcular una carga de un acuario, yo he cogido un caso real, mi acuario, que tengo más grande en casa, que no es muy grande, pues es de 1 metro por 40-45, ¿no? Lo que da 180 litros brutos de agua, ¿no? Entonces empezamos a calcularlo de verdad, esos 180, y dices, no, 180, no, pues 180, pues 200 litros, 200 kilos. Bueno, pues empezamos a sumar de verdad, que bueno, yo he quitado ese 10% para pasar de neto a bruto, de bruto a neto, con lo cual ya estaríamos en 162 kilos de acuario, ¿no? Y empezamos a sumar cosas, ¿no? Es el sustrato, con una medida de 7 centímetros, 30 kilos. Ahí la densidad que estoy usando, que es el último valor, el 1100, es el peso de la arena saturada. Si usamos el valor de la arena, la arena sumergida, ¿qué quiere decir eso? Que si usásemos el valor de la arena saturada, sí tendríamos que, ese valor sería mucho más alto y entonces tendríamos que descontar los 7 centímetros de media, calcular el volumen de agua. Entonces yo no resto la arena del volumen de agua, pero luego meto un valor más pequeñito para la arena, ¿no? Porque luego puedes ver por ahí, quita la arena, entonces tienes solo, en vez de 45 centímetros, pues tienes 35, no.
se puede calcular de una forma u otra, y yo he dejado el texto que creo que es más sencillo, ¿no? El vidrio, pues es otro peso que hay que tener en cuenta, ¿no? El vidrio de la densidad son 2.500 kilos por metro cuadrado, pues en este caso con vidrio de 6 milímetros, pues a mí me ha dado 25 kilos, casi 25 kilos, 24,9. Seguimos pendiendo kilos. El mueble, en caso de acuarios como este, que es en el que pongo yo de ejemplo, el mueble, pues yo lo he estimado, no lo he pesado, pero lo he estimado en 30 kilos, viendo catálogos de IKEA, y viendo pesos de varios muebles, como viene también la información en su página web, pues viendo muebles de tamaño similar y tal, pues digo, unos 30 kilos. No he empezado a hacer el cálculo con la densidad de la madera y esas cosas, ¿no? La decoración, pues 5 kilos. Los filtros, ¿no?, que están dentro del acuario, bueno, pues al final 3 kilos o 4 kilos de litros de volumen, más el agua, más el traje, todo sustancia, pues 15 kilos. La botella de CO, no sé si costó 10, no lo he cotejado sinceramente, porque no tengo mucho tiempo para preparar esto. Y luego, bueno, pues todas las cosas que tenemos dentro del acuario, que tenemos 10.000 cachivaches, pues al final le he puesto eso. Bueno, el resultado final es que me ha salido 285 kilos respecto a los 162 con los que he empezado a calcular. Entonces dices, ya te da una cifra importante, dices, el agua supone solo el 55%, más o menos a casi la mitad de lo que pesa realmente todo el conjunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, tengo un 600 litros, pues tienes 1.200 kilos, o 1.100, o 1.000 y pico, ¿no? O sea que hay que saberlo, ¿no? Lo importante en cualquier caso no son los kilos, lo importante es la carga que transmite a la estructura. La carga pues es repartida por una superficie por 2 metros cuadrados, y en este caso pues a mí me ha dado que la carga son 688 kilos por metro cuadrado, cuando un forjado está calculado para un máximo de 200 kilos por metro cuadrado. Bueno, pues ya ahí sale una cifra que por lo menos da que pensar. 3 veces y media lo que mi acuario, que es pequeño. También es verdad que si es mucho más grande, esto no cambia mucho porque la carga aumenta, pero el peso aumenta, pero la carga real que transmite la estructura por metro cuadrado, pues a no ser que aumentes mucho la columna de agua para arriba, pues no aumenta mucho, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Con 3,5 veces el peso que la normativa calcula una vivienda que puedes poner, ¿no? Esto, bueno, evidentemente si tuvieses todo un salón lleno de acuarios, ocupando el 100% de la superficie, pues evidentemente se cae por 3,5 veces. Como no pasa eso, que hay muchos metros cuadrados no ocupados, pues no se cae evidentemente. Y además los filtros de seguridad y hay mil cosas, ¿no? Ahora he hecho el siguiente punto, he hecho una especie de casos prácticos, ¿no?, de dónde pondríamos o dónde dejaríamos de poner un acuario. Entonces yo he puesto esa habitación, salón, lo que quiera, y pongo ese acuario, y entonces, no sé, ¿qué os parece esa ubicación ahí? ¿Os parece al lado pegadito ahí a la pared? ¿Coge un sitio, lo veis bien, lo veis mal, depende? Yo al rincón lo llevaría. ¿Dónde está la ventana? En el centro. Allí, arriba, hasta la mesa. Estaría igual, ¿eh? En el centro. Yo lo pondría detrás de la puerta. Es un truco para poder beber. Detrás de la puerta. Bueno, pues el caso es que depende. Y depende de cómo sea la estructura, puede ser la mejor posición posible de toda la casa o la peor posible. Si los pilares, como el caso que está a la derecha, no coinciden con las esquinitas de la habitación, pues puedes ponerlo justo en el medio del vano estructural, donde además tienes una carga importante que es el tabique, con lo cual al peso del tabique le estás añadiendo el peso del acuario y en el peor sitio de la habitación. Puede pasar de ser el mejor sitio al peor sitio. Entonces yo he leído muchas veces en internet, no, si lo pones al lado de la pared no pasa nada, ese sitio es perfecto, digo, o no, a lo mejor es el peor sitio, ¿no? O sea que estas cosas a la ligera hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Igual, si se pone ahí seguramente no pasa nada, ¿eh? Pero no pasa nada, pero hay que saberlo, o a partir de cuánto no pasa nada, a lo mejor 1.200 kilos, 1.200 litros, son 2.000 kilos, a lo mejor sí. Es un caso curioso. Bueno, este otro caso que pongo aquí es lo mismo, dice, ¿qué posición, orientación? ¿No? Ahí he dibujado ya los pilares, ¿no? Están en las esquinas.
¿qué posición es mejor, la A o la B, ¿no? En cuanto a poner el acuario. Depende. Pues efectivamente depende, la A puede ser muy buena o muy mala. Pues depende cómo estén las viguetas. Las viguetas son, los forjados de las viviendas, el 99% de los casos trabajan en una dirección, no son bidireccionales. Entonces, depende en la dirección en que trabajen, en que vayan las viguetas son unas vigas pequeñitas que hay entre las vigas grandes, pues si están en una dirección o en otra, pues puede estar, si van en dirección izquierda-derecha, como está el primer caso, el acuario A estaría perfectamente en su mejor sitio posible de orientación. Sin embargo, si lo pones como está en B, en la opción A, pues sería mucho peor, porque toda la carga del acuario prácticamente va sobre una vigueta, mientras que si lo pones perpendicular se reparte entre viguetas. Con lo cual, otra vez, un mismo acuario puesto en un mismo sitio, depende de cómo sea la estructura, puede estar muy bien colocado, mejor colocado o peor colocado. ¿Y cómo sabes dónde está la vigueta de tu casa? A simple vista no se sabe. Hay veces que puedes... Hay varias maneras. Alguien que tenga algo de conocimiento, si se puede intuir cómo va. Hay veces que hay falsos techos que tienen quitas la luminaria y lo puedes ver. Los falsos techos, las viviendas suelen tener falsos techos en cuartos de baños, en cocinas, en pasillos. Esos sitios son de falsos techos. Si quitas una luminaria, que es un pladur lo que tiene, pues un yeso, una escayola, pues lo ves directamente. Y si no, también lo puedes intuir a veces, pero claro, hay que saber. Entonces, igual, otra vez lees en internet cosas y dices, no, pero si lo pones así no pasa nada. Y dices, no, pues no tienes ni idea. Puede ser todo lo contrario, no hay mucho desconocimiento. Hombre, hay aparatos profesionales que te escanean la pared y la distancia que tienes al sólido más macizo. O la detección de los hierros, porque las viguetas llevan hierros, y le pasan un detector de metales, pues ves por debajo las armaduras, todas las viguetas. La casa vieja y de madera, todo por el culo. No tengas acuario. En cuanto a eso sí. Luego voy a contar un caso muy curioso de una casa construida en la aldea que se cayó para abajo. Este otro, ¿no? Dice, estamos en un caso en el que estamos en un chalet o en un piso bajo de un bloque, entonces dices, bueno, pues puedo poner el acuario en cualquier sitio. Estoy de abajo, ¿no? Y estoy debajo, tengo el suelo, y lo puedo poner en el centro de la habitación sin ningún problema, o en la pared, o lo que sea. Pues otra vez, vuelve a depender. Dice, esto es muy típico, hay muchos casos en el que el forjado último, aunque teóricamente esté tocando el suelo, no está tocando el suelo, debajo hay una cámara. Entonces es un forjado más como cualquier otro de un cuarto piso, tercer piso o lo que sea. Lo único aquí que si se cae, jode menos. No jode a la mano y no jode a nadie. Eso es la diferencia, pero lo demás, exactamente igual. Betty, ¿por qué el arbolito de la primera foto no es el mismo que de la última? No es la misma casa porque pasó tiempo. Pasa en primavera, ese es más en otoño, desde la rama. Luego preparando esto mucho tiempo. Bueno, aquí tengo estos que decía, algunos tópicos, ¿no? que he ido leyendo en algunos foros, entre otros el nuestro. No recuerdo cuáles son del nuestro y cuáles no, ni quién lo dijo, pero había uno del nuestro incluso. Y dice, este es muy común, ¿no? Dices, yo tengo también un 600 litros y lo tengo, pues eso, pegado a la pared, no pasa nada. O cualquier comentario, yo tengo, entonces como yo lo tengo, tú también lo puedes tener, que no pasa nada. Pues vete tú a saber cómo es tu casa y cómo es la mía. Por los años que tiene, cómo la estructura, en qué dirección va, mil y una historias que desde luego no puedes decir que porque yo lo tenga, tú ponlo que no te va a pasar nada porque tengo la experiencia de que yo ya lo he puesto y no pasa nada, ¿no? Eso es el peor consejo que se puede dar. Y ese es el que más se lee, de hecho, en internet. Este otro... también lo leí por ahí, dice, no, dependiendo la planta de si es un bloque de viviendas, cuanto más abajo, pues la casa está más cargada y es peor. Si estás en un piso quinto y eres el último, pues no tienes problema. Pues tampoco. Un fallo estructural es muy improbable que se produzca por los pilares, van a ser por las vigas. El pilar, que tú tengas un acuario inmenso en la planta primera y encima tengas 5 plantas más, no todo el mundo tiene un acuario en el mismo, cargando al mismo pilar, y si bien cargas, pues el pilar no va a tener ni un solo problema. El problema lo va a tener los forjados, son sus
tus únicas cargas, con lo cual te da igual estar en la primera planta, en la quinta o en la sexta. Y esto también pues, es algo que he leído por ahí y me llamó la atención mucho cuando lo leí. Bueno, este es el que os he comentado ahora. Otro curioso, dices, piensa en lo que piensan los electrodomésticos, una cama, una bañera llena de agua. Y dices, bueno, pues mira, te llevas una sorpresa y empiezas a calcular. ¿De qué pesa una nevera? 62 kilos. Dices, por lo que ocupa en planta, pues te está dando 150 kilómetros cuadrados. Y comparado con lo que hemos hecho antes, que eran 600 o 700 kilos, pues no es nada. Una lavadora, 175, lavavajillas, 100, cama, 30. La cama es muy grande. Aparte es que eso sin esfuerzos. Luego hay que sumar las cargas dinámicas que se llaman. Que son mucho más importantes. Muy dinámica. Y la bañera, pues dice, joder, esa sí, ¿no? Esa tiene mucha agua. Dice, pues ahí la bañera, una bañera tiene una capacidad más o menos de unos 200 muchos litros, 200 litros. Si sumas el peso de lo que es la bañera en sí, unos 220 kilos, lo que da 130 kilos por metro cuadrado. Otra vez lo comparamos con el acuario, puede ser ridículo. Y además, hay otra cosa sorprendente. El peso de lo que hay entre la estructura del hormigón y el suelo, eso que es el enriquecido más el solado, pues puede, si es un suelo de algo pétreo, por ejemplo, o algo cerámico que pesa más que una madera o algo así, pues eso llega a pesar unos 150 kilos por metro cuadrado. Las bañeras cuando se ponen, debajo no se le pone todo eso, con lo cual, ¿cuál es la sorpresa? Que una bañera llena de agua un forjado, una bañera llena de agua encima, puede estar soportando menos peso que cualquier punto de la casa sin nada puesto encima. Puede estar más ligera de carga incluso. Y la gente dice, si pongo una bañera llena de agua, ¿por qué no puedo poner un acuario? ¿No? Pues, fíjate, puede estar que haya más descansada de agua. Eso sí quita la bañera y pasa el acuario. Quítase la bañera, después el acuario y te vayas en el acuario. Y por último quería comentar un par de casos reales, prácticos que en los últimos años, diría que en los últimos 10 años he leído y he vivido personalmente, y que nos ha habido un colapso de la estructura llevado por sobrecargas excesivas, ¿no? Este fue en Barcelona, creo que fue en el 2006, porque no me dio tiempo a volver a buscar la noticia. Unos edificios que tenían entre 50 y 60 años, además es una edificación antigua, nos dieron una terraza de esta de niños para bañarse de 2.000 litros secas. Si fuesen 2.000 litros de acuario, habría que añadir todo lo que... O sea, que equivaldría a 1.000 litros de agua de nuestro acuario. Bueno, pues se fue abajo, murió una niña y los otros dos niños que estaban en la piscina también tuvieron graves daños, ¿no? Estaban en una terraza. Las terrazas, no lo he comentado antes, es un sitio muy peligroso. Cuando he comentado lo de dónde colocar acuario, es muy común lo de cerrar las terrazas, y los pilares a lo mejor están, la terraza está en voladizo, los pilares están más adentro. Ponemos además el cerramiento de fábrica en el borde del sitio, como si fuese una tabla así, le ponemos aquí el peso, y encima, si colocamos ahí un acuario, pues es el peor sitio más peligroso que puede haber. Y además la terraza, antes de ser cerrada, pues esa estructura es a la intemperie y puede tener estar más deteriorada, puede estar las armaduras oxidadas y puede tener unos daños estructurales que no tenga el resto de la casa. Entonces sería un sitio realmente que yo ahí sí diría que es realmente peligroso, ¿no? Con otros fantasmas, como sean 600 kilos o 800 kilos, pues tiende a no funcionar. Otro caso de tierras de jardinería, ese me ha pasado a mí personalmente. Yo estaba con una obra con un cliente, una obra muy grande, y hacíamos 1000 cosas, pero él decidió en verano hacer unas reformillas y arreglar unas jardineras que habían goteras, sacó las tierras de la jardinera, las puso al lado y el forjado se hundió, al lado, y el forjado se hundió, no el primer día, subimos las tierras a llevar el día y entonces pasaron 15, un mes, se hundió. Afortunadamente aplastó unos cuantos coches y nada más del aparcamiento que había abajo, y luego eso mismo lo había hecho en más sitios que tuvimos que demoler y reconstruir porque había sufrido un daño en la estructura sin caerse, que ya no se podía seguir usando. Se producen fisuras que no son recuperables, la armadura queda expuesta, bueno, y es muy peligroso, no puede seguir usando. Ya tuvimos que demoler otros 2 años más. Esto me pasó a mí hace 5 años. Y por último, con una bañera,
Y a pesar de lo que acabo de decir, de que la bañera no tal, pues en una vivienda con unos 90 años, eso ha sido en Madrid, en el centro de Madrid, bueno, pues una bañera se llenó, el señor lo llenó y la bañera se fue para abajo, literalmente. Con el señor dentro. Eso no es el detalle, la verdad. La gente recibe al señor dentro y la señora abajo, la sorpresa del señor. ¿Qué pasó aquí? Que es para tener en cuenta que en casas antiguas es muy probable que la estructura sea de madera. La madera en sí, en locales húmedos, como puede ser cocina y puede ser cuartos de baño, pues se deteriora, puede tener un deterioro muy grande por la humedad. Entonces aquí pasaba que las armaduras, las viguetas de madera estaban totalmente comidas por la humedad, y entonces esa carga que teóricamente no tenía ningún problema, pues se cayó. Entonces una casa antigua con estructura de madera, pues si vas a poner un acuario, pues piénsate si está detrás del cuarto de baño, por ejemplo, simplemente, pues sería un sitio a tener un poquito más de cuidado. Pues nada más, pero una buena Voy a desmontar lo que está. No se trata de gustar, pero sí que es verdad que hay que saber que existen estas cosas, pensar en ello y preguntar, o asesorarse un poco y asesorarse y a ver qué responde a la pregunta, ¿no? Porque los foros, digo que claro, pues Que ya son 5. es muy típico lo de contestar por la propia experiencia de uno, pero no tanto saber ¿Qué factores o qué cosas podemos notar en casa para darnos cuenta de que la sobrecarga estructural se está viendo afectada? Bueno, lo primero que pasa cuando tienes una sobrecarga excesiva es que empiezan a producir, las estructuras se calculan con unas flechas, las flechas es lo que se deforma la viga, los centímetros que baja la viga, que suele ser en el centro urbano, no tiene por qué ser en el centro, depende de otras cosas, lo normal es en el centro. Entonces, lo que baja esa estructura, cuando se calcula la estructura, se calcula para que no se produzca esa deformación de más de X milímetros. Depende de varias cosas, pues tiene un valor otro según la normativa. Entonces, esos milímetros lo que hace es que si no se deforma más, si se deforma esos milímetros o menos, pues en principio no deben de salir fisuras. Pueden salir también, porque las casas, sobre todo nuevas, hasta que se asientan, pues se producen fisuras que son naturales. Pero cuando ya una casa tiene ciertos años, si metes una carga extra adicional y empiezan a aparecer fisuras, pues es un síntoma de que la viga está bajando más de la cuenta y puedes empezar a tener problemas con otra, lo que está indicando eso. Las estructuras que colapsan suelen avisar, siempre lo decimos, te dan aviso, síntomas. Los síntomas son esas fisuras. Que ahora sinceramente no recuerdo, esas fisuras deben de ser horizontales, si no me equivoco, porque hay distintos tipos de fisuras, haciendo un arco, cerca de las esquinas, en centros vanos, depende del tipo de fisura, pues puede ser, ves que es un accidentamiento de la cimentación, es una sobrecarga de uso, es distintas cosas, ¿no? Entonces eso también hay que saber leer las fisuras, las grietas que aparecen hay que saber leerlas, interpretar lo que está causando esa grieta y si es la sobrecarga. Pero vamos, si tú pones un acuario y poco después empiezas a ver que hay unas grietas que antes no tenías, por lo menos toma medidas. Las fisuras saldrán cerca de las columnas, ¿no? Normalmente. ¿Por qué? Porque de hecho, si se deforma así, si tú tienes aquí dos pilares y se deforma así, ¿vale? Y aquí tienes un tabique, pues este tabique va a bajar y entonces las fisuras te saldrán por arriba seguramente, o a lo mejor en un punto débil del muro que tengas una roza, entonces te sale el tabique se abre, parte se queda pegado como quien dice y otra parte se va para abajo y te sale una fisura horizontal en un sitio donde detrás tengas una roza de un cable eléctrico o lo que sea. Entonces pueden ser más horizontales o en forma de arco un poquito. ¿Tú trabajas en eso entonces, en estructuras? Yo no hago nada de estructura, no tengo conocimiento de estructura, yo soy arquitecto. Tengo conocimientos básicos que además de los que aprendí en la escuela que se me ha olvidado, y ahora los que tengo pues son de trabajar día a día con compañeros míos con los cuales tengo que coordinar proyectos y tengo que estar hablando todo el día con la gente de estructuras o en obras y he supervisado obras de estructura, claro, porque cuando llevas una dirección de obra no la llevas solo de la parte de los acabados, la llevas completa, te llevas la estructura, para eso tengo gente detrás que me respalde y me dé información, porque son obras muy grandes, un chalecito vale, pero obras muy grandes, pues para hacer la supervisión de una estructura si necesitas mucho conocimiento y aunque tú firmas y eres el responsable, pues tiras de los expertos de tu empresa, claro. Es importante diferenciar el tipo de material, ¿no? Me imagino, no es lo mismo vigas de hormigón que de hierro. Bueno, el comportamiento es muy distinto.
pero al final el problema es el mismo. La diferencia es también cómo se comporta en el tiempo, porque la durabilidad, que se pueda oxidar o no, si estás en ambientes corrosivos como más en una costa, o que ha sido, como decía antes, un balcón, eso sí que pues, puede afectar de una forma en el transcurso de 2 años muy distinta a una estructura u otra. También leí hace poco, también además alguien también del foro, que decía, no, en esta zona que es más sísmica que en Madrid, pues aquí la estructura es más fuerte, porque está preparada para el sísmico. No, la estructura está preparada para el sísmico, eso quiere decir que es más elástica, nada más, que es como más blanda, también tiene movimiento, si la hace rígida, en cuanto vibra, pues puede cascar, como un cristal, ¿no? Es muy rígido, o una goma, pues tampoco no pasa nada. Pero la carga que aguanta es la misma, la carga va a aguantar los 200 kilos o los 1000 o los que sean, pero es más elástica, y eso también lo dijo alguien de foro nuestro, por ejemplo, ¿no? No depende de que estés en Madrid o en Granada, que tiene más sismo que en Madrid, que una estructura aguante más y entonces le puedas poner más peso. Muros de carga. Conviene, o sea, es mejor poner un acuario, en función de lo que hemos visto de la dirección de las viguetas, cerca de un muro de carga o peor. No, hombre, evidentemente un muro de carga es como un pilar corrido, o sea, enorme, estupendo. El mejor sitio para poner desde luego un acuario siempre al lado de los elementos verticales que soportan verticalmente, ya sea muro de carga o sea pilar. El muro de carga lo único es que normalmente si este es un muro de carga, la estructura le va a llegar así. Entonces, al poner el acuario así, pues estás poniendo en el mejor momento, el mejor sitio, cerca de donde sujeta y aparte transversal a los elementos estos, o sea que es el mejor sitio. ¿Y cómo distinguir un muro de carga para los profanos? O sea, ¿no sabes cómo saber cuál es el muro de carga? No lo vas a ¿Los exteriores son todos muros de carga? Los que van al exterior no tienen por qué, ¿no? Normalmente no, de hecho. Antes se construía más con muros de carga, construcciones de baja altura, pero saberlo profanando, pues me puede costar a mí saberlo también, ojo, también me puede costar. Dicen que el tema del ascensor, ¿no? Si tienes el ascensor, es una zona donde... El ascensor depende, también los ascensores muchas veces se construyen con todas las paredes de hormigón resistentes. Entonces ahí creas toda una zona de resistencia superior. Pero no siempre, hay veces que el ascensor se construye con bloques y con una estructura de pilares, normal y corriente. Es muy común, a mí me gusta hacer siempre así los proyectos, con núcleos de hormigón entero, porque además metes al meter un elemento vertical de hormigón, lo que haces es también lo que llamas ampliostar el edificio en horizontal, o sea, metes una resistencia horizontal que hay que meter sobre los edificios también. O sea, son obligatorios por temas de movimiento de viento. Imaginaros un viento soplando con una fachada, la presión que ejerce sobre el edificio es una carga muy fuerte, si se tiene en cuenta, por supuesto. ¿Y sobre plano o algo? ¿Hay posibilidad? Sí, sobre plano es muy fácil. ¿El plano sí está marcado el muro de carga de alguna forma? Sobre plano se ve muy fácil, puede estar marcado o no, según el grafismo, no sé por qué, pero ahí se ve muy fácil. Ahora, en directo, sí o no, puedes... A mí me puede costar verlo, supongo un tío de estructuras un poco menos, pero puede costar verlo. Y no todo lo así. Ojo también, que no lo comenté antes, no todas las cosas que salen, bultitos que salen de la pared, ya tengo un pilar ahí, puta madre, ya sé cómo va la estructura. Puede ser un conducto de ventilación del garaje, de los cuartos de baño, de la capa de la cocina, de mil historias. Y no tiene por qué ser un pilar, que eso también es muy típico. Tengo esto, pues ya tengo un pilar, ya sé dónde está. No puedes estructuras. ¿Y qué hay de la altura del edificio influye? ¿La resistencia que soportas en un primero con la de un décimo? Independiente. Si todos los pisos los sobrecargan excesivamente, pues al final los pilares de abajo estarán sobrecargados. Pero por un caso, lo que tendríamos la simultaneidad, muy difícil es que todo el mundo sobrecargue todas las plantas con acuarios. Entonces, y que todo el mundo tenga más el acuario que el mismo pilar. Es habitual que todo el mundo cargue en el mismo sitio, porque los edificios suelen ser simétricos uno respecto al otro, es muy habitual, con lo que todo el mundo va a poner el mueble en el mismo sitio, el sofá en el mismo sitio, un porcentaje muy alto. No todo el mundo luego cambia mucho, luego aparte que todo el mundo esté sobrecargando y aparte luego tenemos coeficientes de seguridad. Los pilares es muy difícil que por ahí falle. Y el tipo de mueble influye, porque claro, si pones un mueble con 4 patas, estás cargando cada pata un porcentaje muy alto. Si tú pones un mueble como esta madera, estás partiendo el peso de una siempre es forma. bueno, en cualquier caso, la partir siempre es Pero con bueno. el tipo de estructura que yo he La hecho estructura para se carga, eso. los
estructuras también pasa muy por encima. Las estructuras también tienen otro procedimiento y dicen carga puntual máxima. ¿No? Entonces se calcula con una carga puntual máxima en X centímetros cuadrados. Que realmente sobrepasamos todos. Sí, sí, o sea, claro. Cualquier acuario sobrepasa la carga estipulada de... Por metro cuadrado. Por Pero metro luego cuadrado. en el conjunto, Claro. es que luego hay muchas más variables. Empieza a sumar y no luego- contados, porque por ejemplo si la habitación es muy grande, pues puedes a los pilares les puedes hacer una reducción de carga. ¿Por qué? Porque se supone que no vas a tener toda la habitación cargada. Entonces, le puedes hacer hay muchos parámetros. Pero vamos, las cosas tienden a no caerse. Joder, que me estás acojonando. No, Digo, al final, a tomar por culo, no lo pongo. que sí que es verdad que yo lo he empezado diciendo, hay que ser consciente, lo más peligroso es ser inconsciente. Teniendo conciencia, pues informas, tal, y ya está. Claro, tío. Y tiende a no caerse. Yo, te voy a enviar los planos para que te jodas. Lo mires, me digas dónde. Como me digas dónde no, me jodes. No sé si tenéis alguna más. Pues doy paso al siguiente. Bueno, vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos para levantarse, estirar las piernas, tomar algo y volvemos en 10 minutos.